Bueno, soy Iset, una mujer negra cristiana que nació en la antigua provincia de Habana, ahora Mayabeque, pastora por vocación, y eso cubre toda mi identidad, y muy aferrada a Cuba. Yo creo que la vocación de servicio viene desde pequeña, porque mi mamá siempre hace es un cuento en mi familia muy famoso, que cuando yo era muy chiquita, cualquiera que llegara a la casa con un niño pequeño, yo corría al lugar donde yo sabía que estaban las compotas, que las daban por la bodega, y le regalaba las compotas, ¿no? Creo que algo de mi casa, en mi familia, en lo que vi, me fue también llevando por el camino de la importancia del servicio. Incluso antes de descubrir mi fe cristiana, antes de descubrir mi vocación pastoral, ya era una persona que veía en el servicio como una parte esencial de la vida, como algo no que hacía por deber, sino por una convicción de que esa era parte de la vida, ¿no? Que no había otra manera de vivir la vida que no fuera eso. Entonces yo creo que viene de ahí, de la experiencia familiar, y viene también después de descubrir el servicio también como parte esencial de mi fe cristiana. Llego a convertirme en pastora un camino complejo. Yo llegué a la iglesia en los 90, a pesar de que en mi casa había una tradición. Mi casa está al lado de la iglesia presbiteriana en San Nicolás de Bari, que es de donde yo soy natural. Pero nunca había tenido esa relación con la iglesia, pero en los 90 llego, estando ya en la universidad, a la iglesia llego en principio más bien que por curiosidad, pero tengo un encuentro con Dios, descubro la fe, la relación con Dios, y en medio del trabajo en la iglesia descubro también que el llamado, ¿no? Que eso es lo que quiero hacer. Yo creo que Dios te va preparando toda la vida para el momento en que te llama, y yo sentí que en ese momento me llamó, y es justo en el momento en que yo entendía que era el llamado de Dios, y así me convertí en pastor. Yo tenía una carrera anterior, ya estaba trabajando. Fue complejo también para mi familia decir, ya estos 5 años que pasé, vamos a dejarlo acá, voy a empezar desde cero, no a estudiar. Pero ha sido el camino, para mí, el camino esencial de mi vida. Bueno, cuando llegué a la iglesia presbiteriana había solo un pastor negro, realmente, y era la única estudiante presbiteriana negra. Yo creo que fue un reto, porque aún conociendo los presupuestos éticos del Evangelio no necesariamente quiere decir que lo cultural a veces no influye en la manera en que las personas, aún cristianas, tienen relación con los prejuicios, con las discriminaciones que tienen un trasfondo cultural, ¿no? Como es el racismo. Creo que fue difícil en el inicio, no tanto estudiando, sino en esa comprensión de cómo me va a recibir una comunidad, siendo mujer negra y soltera, que también era un condimento importante. Cuando hay una visión primero de pastores hombres casados, ya el ser mujer ya tenía una connotación diferente. Para ser negra y ser soltera también le ponía otras preocupaciones, ¿no? En el caso de cómo iba a relacionarme con la comunidad. Yo no diría que fue tan complejo, porque la política de la iglesia en sí presbiteriana es una política de inclusión, es una política de justicia, de apertura. Usted tiene vocación pastoral, usted cumple con los requisitos y usted va a ser pastora. Eso define mucho la manera también en que después las comunidades te aceptan. Llegué a una comunidad en que supe al principio que les costaba mucho la idea de tener una pastora negra, pero es la comunidad que estoy hace 20 años, ¿no? O sea, ha sido un camino difícil, pero no un camino imposible. Mi tesis fue justamente presencia y participación de personas negras en la iglesia presbiteriana. Yo partía de la hipótesis de que aún existiendo personas negras dentro de las iglesias presbiterianas les costaba llegar a una posición de liderazgo por el tema de la invisibilización. Y el análisis más bien partía de cómo se instaura
esta visión de discriminación racial dentro de la iglesia. La iglesia está formada por personas que son parte de una sociedad que es racista, o sea, no se escapa de eso. Aun cuando diga todos somos iguales delante de Dios, tú tienes prejuicios dentro que te impiden, honestamente, hacer que tu fe y la propuesta ética del Evangelio esté por encima de esos conflictos culturales, ¿no?, que te hacen ser racista, que te hacen ser homofóbico, que te hacen discriminar a las personas que vienen, por ejemplo, del oriente del país. Yo creo que la iglesia presbiteriana ha tenido un proceso también de formación, de crecimiento en ese sentido. Me gusta pensar que mi tesis ayudó mucho a visibilizar el conflicto, porque cuando tú lo naturalizas, no lo ves, ¿no? Piensas que es normal, están, no están, no llegan a ser líderes. Bueno, no por nada, sino porque no llegan. Pero me gusta pensar que mi tesis ayudó a visibilizar. Yo recuerdo los días de la tesis, hubo un gran debate alrededor de la tesis, gran conflicto, porque yo explicaba también investigué desde dónde venía la poca presencia en algunos lugares de personas negras, tenía que ver con los colegios presbiterianos, desde 1900 que no aceptaban niños negros. O sea, los colegios eran la principal fuente para ingresar las congregaciones. Si no había niños negros, no había personas negras. Pero sí había personas negras en muchas iglesias y personas que fueron después reconocidas, personas que fueron, incluso personas de toda la vida en la iglesia y nunca llegaron a tener ningún liderazgo, que murieron siendo fieles a la iglesia presbiteriana sin llegar a tener ningún liderazgo. Otras sí, en otros lugares. Pero me gusta pensar que hubo un cambio en algún punto en que eso también confrontó con los mismos prejuicios, confrontó a las personas con su propia fe, ¿no?, y la propuesta ética del Evangelio. Yo soy ahora actualmente la moderadora de la iglesia presbiteriana aquí en Cuba. O sea que también es yo creo que es un salto también como iglesia, ¿no? Mira, la teología de la liberación es la teología que dio voz al sujeto pobre, al sujeto excluido, y lo puso en el centro del amor de Dios. La reflexión teológica desde la liberación no hace más que traer al centro del amor de Dios a esa persona que por mucho tiempo fue excluido, que era el pobre, ¿no? Lo que pasa que el pobre tiene rostros y tiene rostros diferentes. El pobre, el excluido, tenía y tenía rostros diferentes. Y las teologías contextuales lo que hicieron fue darle rostro a ese sujeto pobre, ¿no?, en mujeres, jóvenes, negros y todas las identidades que están perfectamente dentro de las mal llamadas minorías o de los grupos excluidos de la sociedad. La teología negra es una de estas teologías contextuales que también viene a poner al centro la reflexión desde una identidad negra, que no es más que reconocerte persona, sujeto negro, con tradiciones culturales, con también tradiciones y maneras de entender la vida, que pasa también por las experiencias que tienes por el color de tu piel. Yo creo que la esencial de la teología negra tiene que ver con la relación del sujeto negro con Dios, que no es más ya ese Dios europeo, blanco, anciano, sino es un Dios que tiene multiplicidad de formas y tiene multiplicidad de maneras de acercarse a las miles de identidades que existen, ¿no? Tiene que ver con el reconectar o reconocer a Dios como un Dios para todos y todas, para todas las personas, el derecho que tienen todas las personas de acercarse a Dios y no cambiar su identidad o fingir otra identidad para eso. Recuperar también los dolores, pero también las luchas del pueblo negro, fundamentalmente en la región latinoamericana, es esencial para la identidad negra. Y la teología negra se hace una reflexión desde la recuperación de esa historia negra que existe en nuestro continente y en otros lugares del mundo, ¿no? Todas las teologías contextuales, aun cuando partan de una identidad particular, tienen esencialmente que estar en diálogo con todas las manifestaciones religiosas, con todas las manifestaciones de fe. Tú no puedes fragmentar tu búsqueda de la justicia desde tu identidad, cerrando la oportunidad de diálogo con otras maneras también de entender la divinidad, de entender a Dios, de entender la relación con lo divino.
Y eso no solo con las religiones de origen africano, sino con religiones que se dan en los diferentes, que son autóctonas de diferentes regiones acá en el continente y aquí en Cuba, ¿no? Yo creo que en mi caso, que descubrí mi identidad, aunque parezca absurdo tardíamente, y tiene que ver con mi historia de formación teológica, tiene que ver con pasar por la antropología, por ejemplo, es que yo me empiezo a definir e a identificar como una persona negra. O sea, no es que no me mirara el color de la piel, pero asumir la identidad es otra cosa. No es solo decir soy negra, sino sentir que cuando tú dices soy negra, detrás de ti hay una historia cultural, hay una historia social. Y eso para mí fue muy tardío, ya estando en el seminario estudiando, pero eso me cambió completamente la manera de relacionarme conmigo y relacionarme con el resto del mundo. Aún yo no te puedo decir que yo tenga grandes experiencias de discriminación, estaría mintiendo si te digo que tengo grandes, pero eso me hacía invisibilizar las experiencias de discriminación de otras personas negras, incluso ser parte de eso. Entonces asumir la identidad también fue un proceso de crecimiento para mí y de construir muchos conceptos, maneras de relacionarme que yo tenía con otras personas, ¿no? El fundamentalismo no es nuevo, el fundamentalismo siempre ha existido. Lo que es nuevo es la manera que desde el fundamentalismo algunos grupos religiosos hacen política. El fundamentalismo siempre ha existido, contenido dentro de los templos, pero el fenómeno actual es que sale organizado con una agenda política a la calle, a la luz. Y lo peligroso para mí en ese sentido es, en principio, tiene que ver con tergiversar de alguna manera los valores del Evangelio. Eso para mí, o sea, como cristiana y como pastora, es yo creo que el dolor mayor. Que las personas no se acerquen de una manera honesta, auténtica y verdadera a Dios, sino que pasen por agenda de personas que ya tienen construida una manera de ser, de relacionarse, de vivir, que es contrario incluso a la propuesta ética de Dios, ¿no? Yo creo que frente a esto, y es una cosa que hemos defendido desde nuestra iglesia, desde acá, desde el Centro Martin Luther King, es el principio de no confrontación, es el principio de establecer la alternativa. O sea, existe esto, pero este es el Dios que nosotros presentamos y esta es la manera en la cual nosotros queremos vivir el Evangelio. Y es una manera en la cual te abre la puerta a todos y todas y quiere construir un espacio, un lugar donde todas las personas se sientan bienvenidas. Yo creo que es la mejor manera de no enfrentar, pero sí de establecer pautas claras en medio de una sociedad que se está debatiendo entre los fundamentalismos no solo religiosos, sino todo tipo de fundamentalismo y que necesita alternativas de participación social, de experiencias pastorales, de las experiencias comunitarias. Necesita otro tipo de alternativa. Yo creo que no gastar energía en enfrentamientos, sino ponerla todos a la construcción de esas alternativas. Mira, toda la campaña alrededor del Código de la Familia y el voto final por el sí, en lo personal fue uno de los momentos más lindos de mi vida, porque era haber estado mucho tiempo luchando por algo que tiene que ver con la justicia, con los derechos y que finalmente se haya podido lograr, ver los rostros de felicidad de un montón de personas a las cuales el código le estaba hablando, enfrentar la manera en que quisieron reducir el código solo al tema de la comunidad LGTBI, sino la inmensidad del código. Estás defendiendo algo tan justo y tan lindo y poder ser parte de eso. Para mí ha sido una de las cosas más lindas de la vida. Yo nunca había pensado casarme. Me casé por amor, pero gracias al código. Pero bueno, después de tanto luchar también, mi esposa siempre dice, después de tanto luchar, yo creo que también hay que dar muestra de que el código también es una oportunidad, ¿no? de restaurar un poco las relaciones que hasta este momento habían sido tan dañadas. Y una de las anécdotas más lindas que tengo con el código es una vecina frente a la iglesia que había criado una niña
Y la mamá cada vez que venía le quitaba a la niña y después traía a la niña maltratada, enferma. Y un día conversando dijo, yo estoy loca porque se aprueba el código ese, a ver si no me la quitan más. O sea, ese mínimo de una persona que apenas ha estudiado, pero que entendía que en el código iba a encontrar derechos que ella necesitaba. Yo creo que ha sido una de las batallas más hermosas en las que he estado y de que más satisfacción me ha dado en lo personal, ¿no? Como ser humano. Yo creo en el trabajo comunitario. Para mí en la comunidad está todo, se logra todo. Desde las comunidades se construye la sociedad, no puede ser al revés. Desde las comunidades surgen los líderes, surgen las mejores ideas, las comunidades saben lo que necesitan, las comunidades saben cómo resolver las cosas que ellos necesitan. ¿Qué pasa? Que a veces las comunidades no tienen las herramientas, no tienen la formación, no tienen las maneras, pero siempre se reconstruyen ellas mismas. La sabiduría de la sociedad está en las pequeñas comunidades. Y este es un mundo que tiene que cambiar y está cambiando a eso. O sea, no es desde los grandes espacios, sino desde las pequeñas comunidades en que se empieza a hacer revolución, se empieza a hacer la transformación. Y lo vivo diario, o sea, nosotros, Los Palos es una comunidad de 8.000 habitantes apenas. La iglesia, cuando yo comencé, tenía apenas 20, 30 miembros. Y desde ahí, desde ese pequeño grupo, todo lo que hemos podido hacer de visibilización de la violencia, de formación de líderes comunitarios, de buscar alternativas comunidades para la comunidad, de promover los artistas locales, de buscar espacios para niños, de crear escuelas para cuidadores. Y eso se pudo hacer porque es una comunidad que cree en los valores que tiene ella misma. No es nada que viene de impuesto, nada que viene a decir lo que tienen que hacer, sino que ellos comenzamos entre todos y todas a buscar las alternativas. Y desde el Centro Martin Luther King la apuesta mayor es a eso, al trabajo comunitario que hacen nuestras redes en cada uno de los territorios. El CMLK para mí es la casa, el espacio que me enseñó a vivir en libertad, el espacio en que descubrí todo lo que es posible hacer por Cuba con gente que verdaderamente cree en lo que está haciendo y siente lo que está haciendo. La valentía de enfrentar poderes, la sabiduría de acoger a todas las personas y el deseo de que la familia crezca con todos aquellos que no tienen que ser iguales, pero que desean lo mismo, ¿no? El compartir un espacio en el que todos y todas sientan que caminan hacia un horizonte común. O sea, eso solo lo viví aquí en el centro, en el CMLK. La educación popular a veces malinterpretada, a veces superficialmente utilizada, yo creo que es una de las herramientas esenciales justo para construir en medio de la Cuba quebrada que estamos, otro tipo de comunidad y otro tipo de relaciones. Aprender desde la experiencia, dar la oportunidad a otros y otros que compartan también sus saberes, que no haya quienes saben más y quieren imponer, sino que entre todos y todas puedan buscar las alternativas que necesita Cuba. Eso lo da y lo puede dar la educación popular. El de construirte con todas las miserias, con todas las construcciones sociales lamentables que tenemos y buscar ser humano diferente, eso se puede lograr desde la educación popular. El respeto, el ver en el otro y la otra no un enemigo, no la competencia, sino la persona con la que puedes trabajar para construir algo mejor, eso lo da la educación popular. Una Cuba sin cegueras, sin la necesidad de elaborar discursos, porque ya la gente va a estar participando tan conscientemente que no los va a necesitar. La gente va a asumir y apropiarse tanto del deseo de ver a Cuba diferente, que cada cual va a hacer lo que quiere, lo que puede hacer de la mejor manera, en que no haya diferencias entre quienes dirigen y quienes se supone que sean dirigidos, sino que sea una relación de verdad horizontal, de colaboración, de cooperación, de escucha, en que todas las personas puedan participar. Que lo que uno quisiera vivir en la pequeña comunidad y se vive en las pequeñas comunidades, se viva en el país todo, ¿no? Que nadie quede fuera
porque piensa diferente, porque viste diferente, porque se acuesta con alguien diferente. Simplemente que haya espacio para que todas las personas puedan crear y hacer por el país. Yo me veo en la comunidad trabajando, no cansándome, ojalá haciendo mucho más de lo que estoy haciendo hasta ahora, que siempre pienso que no es suficiente, defendiendo el derecho del pueblo y al lado verdaderamente de quienes quieren construir y quieren lo mejor para el país. Ahí me veo, caminando junto a toda esa gente que todavía hoy sueña, desea y trabaja porque el país sea un espacio mejor.